Nicolás Maduro alertó sobre la presencia de 5 casos sospechosos de la variante india de COVID-19 en el estado Apure, fronterizo con Colombia, aunque científicos denuncian que no hay verificación de esto y aseguran que se trataría de la variante británica. Ante la posibilidad, Maduro prometió acelerar la vacunación, hacerla de forma masiva, aunque hay denuncias de que solo estarían siendo vacunados quienes tienen carnet de la patria, un mecanismo de control social del régimen. Luis Laya con el reporte desde Caracas. Luis, muy buenas tardes, lo escuchamos. Hola, buenas tardes. En Venezuela, este domingo, Nicolás Maduro alertó sobre 5 posibles casos sospechosos de la variante de la India, de la COVID-19, que habrían sido detectados en el estado de Apure. Serían 5 mujeres que habrían ingresado desde Colombia y estarían aisladas. Se está investigando si efectivamente se trata de esta variante. Esto a pesar de que la Organización Panamericana de la Salud, en su más reciente informe, no había detectado en Colombia la variante de la India, solamente la variante brasilera y la del Reino Unido. Sin embargo, Nicolás Maduro señaló que están tomando las medidas pertinentes. Nicolás Maduro alertó sobre la posible presencia de la variante de la India, de la COVID-19 en Venezuela. Aseguró que serían casos importados de Colombia. De 5 mujeres que ingresaron de Colombia y cuando se le hizo la prueba se le consiguió algo que parece ser la cepa mutante de la India. Por eso hay que tener mucho cuidado con la frontera. Sin embargo, desde sectores científicos aseguran que aún no hay confirmación de esta información y que se trataría de la variante británica. En el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas no hay una certificación clara de esa definición en cuanto a la circulación de la cepa de la India. La que se detectó fue la cepa de Reino Unido, la inglesa. Tiene un perfil de infección muy parecido a la brasileña. En el más reciente informe de la OPS, ni en Colombia ni en Brasil fue detectada la variante india, por lo que es poco probable que exista en Venezuela. Que esta cepa no está circulando ni en Brasil ni en Colombia. Probablemente hubo algún desfase informativo. Maduro anunció que para evitar nuevos contagios aceleraría el proceso de vacunación para llegar en 3 meses a la meta de 70% de la población inmunizada. Este domingo inició un plan masivo de vacunación, criticado por solo convocar a los inscritos en el sistema Patria, un mecanismo político de control social. Nosotros somos seres humanos, ¿verdad? Nosotros somos venezolanos y están exigiendo aparte el carnet de la patria para uno poder ingresar y vacunarse, cosa que no es justo. La prioridad es la salud, no es la plataforma patria. O sea que tenemos todo el derecho de tener acceso a la vacuna en Venezuela que la están ofreciendo. Pero realmente la preocupación es que esto genera una circunstancia difícil porque pone en duda el componente de la equidad y la distribución que lleva la salud pública internacional a la vacunación, a ser una estrategia que debe favorecer a toda la población sin distingo de ninguna especie. Además, desde el sector médico señalan que para que tenga éxito la vacunación deben llegar las dosis necesarias. Solo han llegado al país 3.240.000 dosis, suficientes apenas para el 5% de la población. Tendrías que poner diariamente un poco más de 300.000 dosis de vacuna. Y recordar siempre que las vacunas que están disponibles ahorita en el país son, el esquema de vacunación completo son 2 dosis. Los expertos recalcan la importancia de vacunar. Señalan que la variante británica tiene un potencial de contagio de 3,5, similar a la brasileña, mientras que la variante de la India tiene un potencial de contagio de 5,5. Es decir, si llegan al país sin haber aplicado la vacunación, podrían generar una nueva ola de contagios masivos que colapsen los hospitales. La virulencia con que se expresa esta cepa nueva es la que puede llevar a complicaciones clínicas mayores, a requerimientos de terapia intensiva, inclusive a la muerte. Desde sectores médicos y sociales han exigido no solamente la vacunación masiva, sino que además no se haga a través del carnet de la patria, pues indican que sería no solamente una discriminación, sino también una politización de la vacuna. Señalan que la vacunación es un derecho humano y debe aplicarse a todos los ciudadanos venezolanos. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Luis Alejandro, gracias por su reporte. Saludamos a continuación al doctor Alejandro Crespo, pediatra y puericultor. Doctor Crespo, bienvenido a la tarde. Gracias. Gracias por la invitación, siempre un placer compartir con la audiencia de NTN 24. ¿Cómo avanza este plan de vacunación que Nicolás Maduro ha prometido acelerar y que apenas ha iniciado este último fin de semana de mayo, casi 4 meses después de la llegada de las primeras vacunas? Bueno,
Bueno, Venezuela hasta ahora es el país de América con menos dosis administradas por cada 100 habitantes en todo el continente americano. La vacunación empezó sin un plan hasta ahora. De hecho, Venezuela, Cuba, Nicaragua y Ecuador son los únicos 4 países del continente que no han entregado o no han publicado un plan de vacunación formalmente. Pues empezaron las primeras dosis a llegar el 17 de febrero al país y el último reporte de la Organización Panamericana de la Salud da cuenta que para el 19 de mayo se habían administrado tan solo 316.000 dosis de vacunas contra COVID-19 en Venezuela. Esto quiere decir 1.11 dosis por cada 100 habitantes en el país. Es la tasa de vacunación más baja de todo el continente americano. Quiere decir que 0.6% de la población ha recibido vacunación completa contra COVID-19, porque hay que recordar que en Venezuela contamos con las vacunas de Sinopharm y el Instituto Gamaleya de Rusia, que ambas son vacunas que requieren 2 dosis para ofrecer inmunidad completa. Prácticamente solo en las capitales de estado vamos a tener un centro de vacunación en el principio y luego progresivamente máximo 2 a 3 centros de vacunación en promedio por estado en Venezuela. Ahora, están advirtiendo que al mismo tiempo que cada día aumenta la cantidad de contagios y de muertes por COVID-19 en Venezuela, se está fortaleciendo el mercado negro de vacunas. Así lo dijo la Academia Nacional de Medicina de Venezuela, que ha pedido también investigar. Sí, en principio Venezuela tiene un subregistro muy grande respecto a casos y muertes por COVID-19. El modelo del Imperial College of London dice que nosotros tenemos entre 6 y 10 veces más casos y muertes de los que se publican diariamente por la televisión. Además de eso, Venezuela es el país con la tasa de letalidad por COVID-19 más alta en trabajadores de la salud de todo el continente americano. 5.45% de los trabajadores de la salud que han enfermado de COVID-19 en Venezuela lamentablemente han fallecido, de acuerdo a cifras oficiales publicadas por la OPS el 16 de mayo de este año, que decían que para esa fecha, desde el inicio de la pandemia en Venezuela, habían fallecido 165 trabajadores de la salud. Ese mismo día, la organización no gubernamental Médicos Unidos de Venezuela reportaba más de 560 trabajadores de la salud fallecidos por COVID-19, o sea, más de 3.4 veces lo que oficialmente reportaron a la OPS. En el resto del continente, el promedio de letalidad por COVID-19 en trabajadores de la salud es el 0.5%, 10 veces menos que en Venezuela. Y mientras no se vacune, esa cifra seguirá creciendo. Lamentablemente, Venezuela es uno de los países de América, si no el único, que no ha recibido vacunas, por ejemplo, por el mecanismo COVAX. Y esto, pues la escasez ha llevado a que exista un mercado negro. Lamentablemente, como hay mercado negro de gasolina en el país, como hay mercado negro de gas, como hay mercado negro de todo lo que escasea, porque ante la escasez, pues siempre existirá el incentivo para la corrupción. Ahora, ¿qué control real tiene el régimen sobre las vacunas para que unas terminen en este mercado negro? Pues hasta ahora no. Lo que hemos estado viendo en estos últimos días con estos nuevos centros de vacunación es que incluso en los centros oficiales las cosas se están llevando de manera muy improvisada. Primero, que no existe un carnet de vacunación específico para COVID-19. El Estado venezolano está utilizando las tarjetas que la UNICEF le entregó para vacuna contra la fiebre amarilla, el sarampión y la rubiola y el toxoide diftérico. No están utilizando un cartón de vacunas específico para COVID-19. No están escribiendo en la tarjeta de vacunación qué vacuna está recibiendo la gente, si es la de Sinopharm o si es la de Gamaleya. En algunos casos escriben el número de lote, pero no la fecha de vencimiento. Entonces, la información, incluso en los centros oficiales de vacunación, no está siendo manejada adecuadamente. Mucho menos puede esperarse que en el mercado negro pues haya algún tipo de control o que alguien esté definitivamente tratando de evitar que eso suceda. Qué peligro, definitivamente. No hay esos carnets que usted mencionaba, pero sí que hay otros, los del carnet de la patria, que denuncian algunos. ¿Una vacuna hecha para seguidores del régimen, entonces? Definitivamente, en todos los lugares del mundo, lo que se está utilizando es el carnet de identificación nacional, o lo que en Venezuela sería la cédula de identidad. E incluso en la mayoría de los lugares del mundo donde hay suficientes vacunas y hay un criterio sanitario para la administración de las mismas, ni siquiera eso es necesario. Usted puede ir con el pasaporte y recibir
la vacuna que le corresponde simple y llanamente para proteger la salud de los habitantes del país en el cual se estén administrando vacunas. Utilizar el sistema Patria o cualquier otro para administrar vacunas en lugar de los criterios sanitarios de, en principio, prioridad al personal de la salud, luego a las personas con más de 65 años y sucesivamente a las personas con comorbilidades y luego a las más jóvenes, es lo correcto. Utilizar el carnet de la patria es un sistema no solo discriminatorio para aquellos que no están inscritos, sino que además anuncian que lo van a hacer al azar, sin ningún criterio sanitario, médico o científico para la administración de estas vacunas, sino una especie de feria o tómbola para ver quién merece vivir y quién no, quién merece estar protegido y quién no contra COVID-19. Esto definitivamente lo hemos rechazado desde todas las sociedades científicas del país y lo seguiremos haciendo porque lo correcto es que se haga con criterio sanitario y no criterio político la vacunación y que el único documento que se solicite al momento del registro sea la cédula de identidad venezolana. En ese sentido, ¿es confiable que el madurismo gestione la administración de las vacunas COVAX tras el punteo que sostuvo, recordemos, con el gobierno interino de Juan Guaidó por su ingreso, de las que dijo el régimen madurista llegarían 5 millones en julio? ¿Es confiable? Bueno, absolutamente todos los programas humanitarios del mundo trabajan bajo los principios, como así se llaman, humanitarios, que son de humanidad, transparencia, independencia operativa y, por supuesto, la no discriminación. Lamentablemente, hemos visto como parte de algunas ayudas humanitarias que se han permitido, que sean manejadas por algunos entes gubernamentales, han sido utilizadas para hacer chantaje político. Durante la campaña electoral para las elecciones de la Asamblea Nacional, pueden o no ser aceptadas por alguna parte de la población, pero definitivamente lo que sucedió es que candidatos a esas elecciones utilizaron parte de la ayuda humanitaria para tratar de obtener prebendas políticas. Esto es condenado en cualquier lugar del mundo y pues por supuesto que hay que evitarlo a toda costa. Esto solo hace que Venezuela pierda credibilidad ante el sistema humanitario del mundo y pues que por eso se explica una de las razones por las cuales tenemos una de las crisis humanitarias menos financiadas del mundo. Porque si se le entrega en sus manos una ayuda humanitaria a un grupo gubernamental y lo que hace es tratar de obtener prebendas políticas con esto, pues probablemente la siguiente vez no se le entregue absolutamente nada y pues lamentablemente quienes terminan afectados son los venezolanos que tienen necesidad pues de comida, de medicina y en este caso de vacunas. Lo ideal es que estas vacunas sean administradas por mecanismos internacionales como UNICEF, como la Cruz Roja Internacional, y que sí, a través del Ministerio de Salud y algunos entes privados y el tercer sector, como las sociedades científicas, las organizaciones no gubernamentales, se puede implementar un plan de vacunación que cumpla con los criterios humanitarios, sobre todo la independencia operativa y la no discriminación por ningún motivo, ni político, ni religioso, ni de credo, etc. Debo preguntarle, antes de despedirlo, ¿por qué las contradicciones de las cifras de vacunación en la población sanitaria? El régimen está hablando de 90% de inmunización, pero el sector salud lo está contradiciendo. Bueno, el señor Maduro dijo en diciembre que iban a vacunar a 10 millones de personas en 90 días. Han pasado 150 días y no han vacunado 500,000 personas. Entonces una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Dijeron que habían vacunado el 90% del personal de salud y es matemáticamente imposible. Se han vacunado o se han administrado oficialmente 316,000 dosis de vacuna, de acuerdo al último reporte de la OPS. En Venezuela hay más de 500,000 de trabajadores de la salud. Hay que ponerle por lo menos 2 dosis de vacunas a cada uno. Eso sería por lo menos 1 millón de dosis de vacuna. Y oficialmente se han administrado solo 316,000. Es matemáticamente imposible, incluso si todas las vacunas se las hubiesen puesto personal de salud, que sabemos que es mentira, porque hemos visto cómo políticos, alcaldes, gobernadores, presidentes, incluso el community manager de una farmacia de Caracas ha recibido vacunas sin ser precisamente personal de salud. Entonces, no solo que es mentira con muchas cosas que han dicho que han sido mentiras, sino que es matemáticamente imposible y es demostrable que no han vacunado al 90% del personal de salud y al ritmo que van no vacunarán
al 70% de la población venezolana, lamentablemente. Para lograrlo, tienen que tener un plan de vacunación que cuente con al menos 1.000 centros de vacunación, donde se vacunen por lo menos 150.000 personas en todo el país por cada día antes que se acabe el año, porque si no se hace, pues difícilmente, matemáticamente es imposible lograrlo. El Estado venezolano solo no tiene la capacidad para hacerlo. En todos los lugares del mundo se está utilizando al tercer sector, o sea, ONG, sociedades científicas, universidades. Se está utilizando el sistema humanitario, la Cruz Roja Internacional, las escuelas, las universidades, las iglesias, las farmacias, todos los lugares del mundo que tienen planes de vacunación exitosos en este momento contra COVID-19 están echando mano de todos los posibles mecanismos de la sociedad para tratar de lograr este objetivo. El Estado venezolano, si pretende hacerlo solo, definitivamente está condenado al fracaso. No solo porque no tiene capacidad de infraestructura suficiente, tampoco tiene personal suficiente, porque hay que recordar que en los últimos 10 años se han ido de Venezuela 32.000 trabajadores de la salud. 55% de la gente que trabajaba hace 5 años en un hospital público de Venezuela hoy está o fuera del país o fuera del Sistema Público Nacional de Salud. Entonces, solos ni pueden ni podrán. Y al ritmo que van, definitivamente, ni solos ni acompañados, van a lograr vacunar el 70% de los venezolanos, lamentablemente. El llamado es a que empiecen a manejar la epidemia con criterio político, con criterio sanitario y no con criterio político. Que empiecen a escuchar a las sociedades científicas, a la Academia Nacional de Medicina, al tercer sector y permitan la entrada de ayuda humanitaria sin condiciones. Por ejemplo, la entrada de vacunas de COVAX al país que tanto necesitamos y que permitan a organismos como de Naciones Unidas como UNICEF administrar las mismas con criterio sanitario y no con criterio político, con la cédula de identidad y no con el carnet de la patria, con los criterios de riesgo de salud para COVID-19 y no con criterios de quién es amigo de quién, si conoces a una persona o no que esté en este momento en el poder. Complejo panorama, doctor Alejandro Crespo, pediatra y puericultor. Gracias por acompañarnos y por esta triste radiografía. A ustedes por la invitación, siempre a la orden y recordando que hay que usar mascarilla que tape la nariz y la boca, lavarse las manos y mantener una distancia física de al menos 1.5 metros entre una persona y otra para evitar enfermarse. Idealmente, cuando llegue la vacuna y esté disponible, póngasela. Sea cual sea, la mejor vacuna que existe es la que esté cerca de su casa y disponible para usted. Muchas gracias. Gracias, doctor. Pausa en la tarde. Los invito a que visiten